Varios son los diferentes métodos con los que D3FO permite realizar depreciaciones. A lo largo de esta cápsula revisaremos diferentes ejemplos de depreciación con datos similares, para identificar de forma inmediata cómo se comporta el sistema eligiendo un método u otro. Veremos tanto el tiempo de vida de depreciación lineal como el tiempo de vida restante de depreciación lineal, para identificar las diferencias entre los dos. A partir de aquí, revisaremos el método de depreciación regresiva, que es el que está basado en porcentaje constante. Veremos el manual, basado en una programación indicada de forma previa, y los métodos de depreciación basado en factores o consumos. Vamos a ello. Pues a lo largo de esta cápsula nos centraremos sobre todo en focalizar esfuerzo en entender perfectamente todos los métodos que el sistema maneja para llevar a cabo la gestión de los perfiles de depreciación. Por otro lado, dejaremos parte del tiempo para explicar una herramienta que es bastante útil para poder simular depreciaciones y amortizaciones sin que tengan ningún reflejo contable, como son los libros de amortización. Los perfiles de depreciación los vamos a utilizar, como os podéis imaginar, para definir reglas para el cálculo de la depreciación. Se usan únicamente para los activos depreciables, que suelen ser activos tangibles, y en ocasiones también puede haber activos intangibles. Los activos financieros, como las acciones o los bonos que se usan en contabilidad, no se consideran depreciables. Para estos activos no se tienen que configurar perfiles de depreciación. En AX vamos a ver que vamos a poder crear un número ilimitado de perfiles de depreciación, lo que significa que podremos crear varios perfiles con el mismo método de depreciación para distintos cálculos. Pues por ejemplo, vamos a poder tener varios perfiles diferentes para reducir el saldo a un 10, a un 15, a un 30, manuales, o imaginaros que vamos a configurar varios por consumo. Para configurar el método manual es interesante, ahora lo veremos, que tengamos que indicar qué programación manual le vamos a dar a ese activo. Al final el objetivo que tienen todos es imputar, o llamarlo de otra manera, o acumular el valor depreciable de un activo fijo a los periodos contables. Como sabéis, el valor depreciable de un activo fijo es el precio de adquisición reducido en un valor residual, si lo hay. ¿En qué nos vamos a centrar en esta cápsula? Pues hombre, nosotros, bajo nuestra experiencia en todas las implantaciones donde hemos focalizado mayor esfuerzo, pues siempre hemos trabajado con el método de amortización lineal. Pero en AX vais a poder también ver el método de amortización degresiva, o el método de amortización manual, o por factor, o incluso por consumo. Vamos a acceder a nuestra presentación y vamos a ir centrándonos un poco en los métodos que más nos llaman la atención. Como os hemos dicho, el método de depreciación lineal es el que para nosotros debe focalizar un mayor esfuerzo. ¿Dónde podemos mirar el método de depreciación? ¿Dónde se configura? Bueno, pues lo iremos viendo, pero cada activo fijo tiene un modelo de valor. Y cada modelo de valor tiene aquí en su pestaña depreciación un método. ¿De acuerdo? Bien, este método de depreciación contiene un montón de cálculos. Degresiva, manual, por factor, por consumo, por el tiempo de vida restante al de depreciación lineal, que este y este son muy similares, o incluso por porcentajes. Vas a poder identificar el año de depreciación de cada uno de ellos y la frecuencia del periodo. ¿Vale? Vamos a empezar a centrarnos sobre el que os había enseñado y mostrado, que es el método de depreciación lineal. Pues bien, el método de depreciación lineal se caracteriza porque asigna el mismo importe para cada periodo de depreciación al valor depreciable del activo. Por ejemplo, vamos a verlo con este ejemplo. Tenemos aquí un activo que lo hemos adquirido por 11.000 euros. Su valor residual era 1.000. Su base de depreciación 10.000. El tiempo de vida 5 años. Y la amortización anual es de 2.000. ¿Vale? El método de depreciación uniforme se puede calcular de dos formas, según la configuración del tipo de amortización lineal. Este parámetro se puede configurar como tiempo de vida restante
o como tiempo de vida. En un ejemplo sencillo, no vamos a tener ninguna diferencia en el cálculo de depreciación. Pero ahora, a medida que vayamos avanzando, pues vais a ver que hay diferentes tipos de criterio con las dos tipologías de depreciación lineal que maneja el sistema. Si hablamos de tiempo de vida de depreciación lineal, en donde el tiempo de vida y el tiempo de vida restante son idénticos, la manera de depreciar el sistema es realmente sencilla. Con el ejemplo que teníamos, a los 11.000 de adquisición menos los 1.000 de residuo le vas restando, le vas dividiendo los periodos, al final te calculan los 2.000 y simplemente tienes que ir trabajando con esos 10.000 que tenías de valor y restando 2.000, 8.000. Cuando tengas los 8.000 le restamos, hacemos la misma operación, 6.000, y así sucesivamente todos los años para poder hacer la depreciación lineal del activo. Sin embargo, tenemos el escenario en donde nos podemos encontrar pues que durante la vida del activo ha habido un ajuste de adquisición, por ejemplo. En este caso, estamos intentando reflejar un ejemplo donde el tiempo de vida y el tiempo de vida restante no son idénticos. ¿Y esto qué impacto tiene al sistema? Pues, como podéis observar, si nosotros tenemos un tiempo de vida de depreciación lineal, el primer año, imaginaros, se deprecia, no hay ningún problema. Durante el segundo año, vamos a hacer una mejora sobre el activo y hacemos un ajuste de adquisición. Imaginaros que le incorporamos un nuevo componente pues que mejora el rendimiento de la máquina o revaloriza el activo en 4.000 euros. Por lo tanto, de los 8.000 que yo tenía, ahora el valor neto son 12.000. Bien, a raíz de aquí, ¿qué es lo que hace el sistema? Pues fijaros, el sistema, para volver a hacer el cálculo de lo que se tiene que depreciar, dice: ¿cuánto era el valor de la adquisición quitándole el residuo? 10.000. A 10.000 le incremento 4.000, luego tengo aquí estos 14.000. Luego en el año 2, ya esos 14.000 dividido entre 5 me da que la depreciación debe ser de 2.800 euros. Se van depreciando 2.800, 2.800, 2.800 hasta que ya en el quinto año se deprecia completamente sin llegar a su fin. ¿Por qué os cuento esto? Pues que si hay ajuste de adquisición y elegimos el método tiempo de vida restante de depreciación lineal, que es muy similar a este que acabamos de ver, la gran diferencia es que fijaros, cuando hay el ajuste de adquisición en el año 2, en lugar de dividir los 14.000 entre 5, lo que hace es, vale, yo tengo mis 12.000, ¿de acuerdo? Como valor neto. Y esos 12.000 los divide entre el periodo restante que le queda al activo. Por lo tanto, de esta manera, cuando es tiempo de vida restante, va utilizando siempre el tiempo de vida que le va quedando por depreciar. Es por esta razón que las depreciaciones sean completamente distintas. En lugar de depreciar el segundo año 3.000, el tercer año 3.000, el cuarto año 3.000 y el quinto año 3.000, el sistema ha ido depreciando 2.800 sin tener en cuenta el tiempo de vida restante. Hemos querido hacer esta explicación a través de una presentación antes de enseñaros nada en AX, puesto que luego en AX es bastante tedioso entender toda esta información y hemos visto que la mejor manera de hacerlo es a través de una breve presentación para que podáis ir asimilando cómo se va a comportar el sistema con un sistema u otro. Luego, el comportamiento en AX es exactamente el mismo, es decir, nosotros en el modelo de valor tendremos un método de depreciación y ese método de depreciación elegiremos cómo queremos que se comporte alguno de estos métodos que estamos hablando. Tenemos otro tipo de método, ¿vale? Que es el método de depreciación degresiva, ¿vale? El método de depreciación degresiva asigna el mismo porcentaje para cada periodo de depreciación al valor depreciable del activo, ¿vale? Hay gente que lo llama pues también el porcentaje constante, ¿no? Porque tienes que aplicar un porcentaje constante. Como podéis observar en este caso, el cálculo de la depreciación es constante. Se define o se predefine o se parametriza un porcentaje constante con el que quieres que se comporte pues todos los periodos que tú previamente hayas predefinido en tu método de depreciación. En este caso tenemos los 10.000 de base
Y sobre esos 10.000 pues le va aplicando el 33.000. El valor neto en este instante cambia, obviamente. Al cambiar sobre esos 7.000, porcentaje constante 2.100. Y así sucesivamente es como el sistema va a ir haciendo esta depreciación degresiva. ¿Vale? Daros cuenta de las diferencias que hemos visto con el lineal teniendo en cuenta el tiempo de vida restante, y ahora con el degresivo. ¿De acuerdo? Bien, si avanzamos, tenemos otro tipo de depreciación, que es el manual. El manual se caracteriza porque si tú indicas que el método de depreciación es manual, el botón de programaciones manuales pues se va a activar y vas a poder introducir el porcentaje individual para cada periodo de depreciación. En este caso, tú puedes montar tu programación manual y decirle que en el primer intervalo de tiempo un 10, un 50 y un 40. El sistema lo único que te va a controlar en este caso es que siempre se cumpla, que vamos a depreciarlo al 100%. ¿Vale? Como os he comentado, no estamos viendo mucho contacto con AX, pero en el momento en el que crucemos a X vais a entender perfectamente todo lo que os estamos contando. El método de depreciación es un formulario muy sencillo, ¿vale? Lo vais a poder ubicar navegando como hemos estado yendo desde el activo fijo o directamente desde el módulo de los activos. Aquí vamos a encontrar directamente en configurar los métodos de amortización. Aquí en configurar depreciación, métodos de depreciación. Ahora mismo está configurado el método lineal. Ya os digo, en los más de 10 años implantando este módulo es muy común, al menos en España, que el método que sea más comúnmente utilizado sea el lineal. Hay empresas que configuran pues el degresivo, el de tiempo de vida restante para activos muy concretos, pero para utilizar una misma política se suele utilizar el lineal. Dentro de este formulario hemos hablado del método, hemos hablado del lineal, hemos hablado del degresivo, estábamos con el manual, hemos hablado del de factor, me parece que factor y consumo ahora los veremos. Hemos hablado del tiempo de vida restante de depreciación lineal, pero si os dais cuenta tenemos un par de campos más que se llama año de depreciación y frecuencia de periodos, que como podéis observar pues no hemos hablado de ellos. Año de depreciación puede ser o calendario o fiscal, ¿vale? Si es de depreciación lineal, el campo enumerado calendario se caracteriza porque esta opción actualiza la base de cálculo de la depreciación el 1 de enero de cada año. Para el método de amortización lineal, pues la verdad que resulta especialmente importante cuando se calcula la depreciación uniforme basándose en el tiempo de vida restante. Para calendario, ¿vale? Para calendario hay 4 opciones: anual, mensual, trimestral o semestral, y es la frecuencia de periodos que define la acumulación del importe de depreciación. En otras palabras, para la opción anual, la depreciación anual se contabilizará una única vez, el 31 de diciembre de cada año. Si lo hacemos mensual, pues la depreciación se contabilizará pues mensualmente en el primero de cada mes, ¿no? Entonces, bueno, que entendamos la diferencia entre calendario y luego la frecuencia con la que quieres. ¿Qué significado tiene fiscal en este caso? Pues la segunda opción, sobre todo, se utiliza cuando se basa en el ejercicio fiscal, ¿vale? Es decir, no va a mirar esto, sino va a mirar los periodos de la contabilidad. No le aporta nada la fecha natural. Lo que hace es ver cómo se comporta tus periodos fiscales, ¿vale? Tal manera que la depreciación se va ajustando automáticamente al periodo fiscal que corresponda, ¿vale? Si utilizas fiscal, solo tenemos 2 opciones. Una es anual y otro es periodo fiscal. Si es anual, lo que va a hacer es contabilizar la cantidad total de la depreciación calculada para el año fiscal como un solo importe, el último día del año fiscal. Sin embargo, le indicamos fiscal, periodo fiscal, y el importe total de la depreciación calculada para el año fiscal se calcula en los periodos fiscales.
que de nuevo son los que has definido previamente en el módulo de contabilidad general como los periodos de contabilidad de tu ejercicio. ¿De acuerdo? A ver, lo más normal es calendario mensual, pero tenemos que explicar todas las opciones para que vosotros seáis capaces de entender qué es lo que vuestro cliente o vuestra empresa necesita en cada caso. Bien, si retomamos de nuevo, estábamos hablando del manual. En el manual, fijaros lo que sucede con este botón, que se activa. Y este botón que se activa es el que me va a permitir que tú, dependiendo de los intervalos, pues le puedas ir diciendo cómo quieres que se comporte el sistema. ¿Vale? Lo único que te exige este es lo siguiente. Que nunca te quedes fuera, sino que siempre cumplas el 100% de la amortización. ¿Vale? Él sabe que has llegado al 80, le falta un 100. ¿De acuerdo? Una vez que se ha definido, no tendríamos ningún problema, porque ya, si utilizásemos ese método de depreciación, voy a dejarlo como estaba. Cuando se empiecen a amortizar los activos, pues tendrán en cuenta esta nueva parametrización. ¿De acuerdo? Retomando de nuevo nuestra presentación, pues aquí tenéis el método de depreciación manual. Vamos a pasar al siguiente método. El siguiente método se denomina factor, ¿vale? Y en el factor es importante entender que dependiendo del porcentaje que se aplique, si es mayor de 50 o menor que 50, se puede decir que el factor se puede utilizar tanto para una depreciación que sea progresiva o para una depreciación que sea regresiva. Obviamente en este caso, si es mayor que 50, sabemos que es progresiva, lo que significa que el importe de depreciación aumenta en cada periodo de depreciación, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo claro. El primer mes una amortización de 0 sobre un valor neto de 100.000. Hemos hecho este ejemplo, un precio de adquisición de 100.000 con un factor de 70 y un tiempo de vida de 10 meses. La fórmula de depreciación de factor es compleja, ¿vale? Si os ponéis con la calculadora para sacarlo vais a tardar un rato, pero entender que se aplica este porcentaje de tal manera que el criterio principal, si tú utilizas un factor mayor de 50, es que va a ser progresivo. Vamos poco a poco amortizando más hasta que va cuadrando. Y aquí tenéis que el valor neto obviamente pues se va reduciendo. Si lo que queremos es utilizar un ejemplo de depreciación regresiva, será tan sencillo como indicar en el factor un valor inferior a 50. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Pues obviamente los primeros años vas a amortizar muchísimo y a medida que vayas dando uso al bien, pues se va a ir amortizando cada vez menos. Fijaros, un precio de adquisición de 100.000 con un factor de 20 en 10 meses, aquí tenéis la fórmula, y cómo el sistema pues se ha ido reduciendo poco a poco hasta llegar a hasta que sea totalmente amortizado. ¿De acuerdo? Pues bien, con esto solo nos quedaría por revisar el último de los métodos, y es el método de depreciación de consumo, que obviamente pues se basa en el uso de que le des al activo. En este caso no es preciso configurar porcentajes ni intervalos en el método propiamente dicho. Realmente esta configuración se va a basar en 4 grandes bloques. Primero, obviamente, el método de depreciación, ¿vale? Tendremos que indicar, como es obvio, que en el perfil de depreciación, pues que el método es de tipo consumo. El segundo de los pasos es configurar el factor de consumo, ¿vale? ¿Por qué? Porque para cada factor de consumo se tiene que configurar una identificación, un nombre y un factor de consumo, que como veremos ahora en AX va a poder ser tanto cantidad como porcentaje. El tercero de los pasos es tener una unidad de consumo. Para la depreciación de consumo tienes que configurar unidades o puedes configurar unidades de consumo, donde cada unidad de consumo se configura con una identificación y un nombre. Las unidades de depreciación se usan con el activo fijo como referencia para la introducción del precio unitario y también se usan para calcular la depreciación de consumo en la propuesta de amortización de consumo, ¿vale? Una propuesta de depreciación normal y corriente. Una unidad, pues veremos en AX que vamos a poder utilizar el kilómetro, el kilogramo, la hora, etcétera, etcétera. Lógicamente, una vez que hagamos todo esto, pues en AX, dentro de nuestro modelo de valor, tendremos un apartado especial donde veremos información asociada
en relación al consumo, tanto el factor como la unidad, como la depreciación de la unidad y el consumo que se ha estimado. Esto, si accedemos a X, por un lado, lógicamente habría que indicar que es de tipo consumo, que lo tenemos aquí, ¿vale? Y habría que configurar dentro de las entidades que nos hablaban, una es el factor de consumo, que los tenemos aquí, donde indicaría los porcentajes dependiendo de las fechas, y otro que sería las unidades de consumo. Unidad y descripción, tan sencillo como eso. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez que tenemos eso, cuando hablemos de la cápsula de activos lo veremos, pero en la propia ficha del activo fijo, cuando se amortice el modelo de valor, tenemos en la pestaña depreciación una sección exclusiva para la depreciación por consumo, donde me habla del factor, de la unidad, de la depreciación de la unidad, del consumo estimado y del consumo registrado. Obviamente esto está deshabilitado porque este es un activo que tiene método de amortización lineal, no por consumo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que esto se rellenaría para tener toda la información asociada y poder identificarlo correctamente. Pues bien, si volvemos atrás, dentro de los métodos de depreciación que encontramos aquí abajo, hemos repasado la teoría de lo que significan los grandes bloques, ¿vale? Tiempo de depreciación lineal, restante, degresiva, manual, factor y consumo. Con esto, por supuesto, cubriremos el 99,99% porque más allá, yo juraría que si hacemos depreciaciones lineales o de tiempo de vida restante, estás cubriendo ya un gran porcentaje del total. Muchísimas empresas utilizan depreciación lineal y pues focalizaremos muchísimo más esfuerzo en toda la parte de depreciación con este método, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que hemos repasado los diferentes métodos de depreciación con sus diferentes características, ¿no? De cómo van amortizando o las fórmulas que van aplicando, los diferentes parámetros, si os parece vamos a pasar a la siguiente cápsula e iremos hilando y haciendo más prácticas ya con AX, y a medida que vayamos cogiendo más conceptos empezaremos a hacer más uso de la aplicación. Nos vemos ahora.